Sí, combustibles Sí. fósiles. Bien, esperen que vamos al inicio de todo. Bueno, vamos a ver lo que es energías alternativas o renovables, como les gusta decirlo. Y por ahí le voy a dar un enfoque más relacionado a lo que es en Argentina. Así que primero vamos a ver lo que son las energías, tanto las renovables como las no renovables. Los principios de generación de energía en realidad son tres básicamente, que están relacionados. Uno sería por calor, que es decir, cuando calentamos una masa y por termodinámica esa masa termina en movimiento. Otro sería por movimiento directo, por ejemplo, como las aspas de un molino, que se usan desde la antigüedad. Y otra que es la más particular sería por lo que es diferencia de potencial, que este es un caso muy particular porque vamos a ver que hay una sola que se genera de esta forma. Entonces, para hablar un poco, vamos a hablar de la situación mundial, de cómo se genera la energía, y a grandes rasgos, más o menos el 80% de la energía se genera de lo que es la quema de combustibles fósiles, ya sean en petróleo, gas natural o carbón. Y vamos a ver que hay un 12% que dice que es energía renovable. Que ese 12% en realidad es un poco tramposo porque la mayoría de eso es bioenergía, que es leña, que ustedes imagínense que las sociedades más, digamos, menos avanzadas, por decir África, India, todavía la gente consume energía a través de leña. Por eso este 12% es un poco tramposo. Entonces, la matriz energética mundial lo que tiene es que es muy variable dependiendo del país. O sea, cada país, dependiendo de los recursos que tenga, va a variar cómo generan energía. Entonces, por ahí se ve claramente la diferencia, por ejemplo, de Brasil, que tiene en la franja celeste es energía hidroeléctrica, porque por los recursos hídricos que tiene Brasil, la cantidad de ríos que tiene, eh, aprovechó eso con la generación de varias represas por toda su red hídrica. Y por ejemplo, Rusia, que tiene grandes reservas de gas natural, lo que hace es utilizar gas natural. Algunos casos paradigmáticos, por ejemplo, Francia, que tiene mucha todavía energía nuclear. O por ejemplo, India y China, que la franja gris es lo que es carbón natural, que si bien nosotros no usamos muchos, en el resto del mundo se usa, y consideren que India y China son básicamente 2/3 de la población mundial. Entonces el impacto es muy grande. Siempre lo que es energías alternativas vamos a relacionarlo mucho con lo que es la problemática de cambio climático, porque principalmente la principal fuente de cambio climático, que es la emisión de CO2, está relacionado casi en su totalidad con lo que es la quema de combustibles fósiles. Y el carbón natural, de todas las fuentes de origen de combustibles fósiles, es la que más contamina, por lejos. Entonces, bueno, estos son algunos de los casos que le estamos viendo. Y otros dos casos paradigmáticos así a nivel mundial son el de Uruguay y el de Costa Rica, porque en condiciones ideales, eh, digamos, de fuentes renovables, es decir, ¿a qué decimos condiciones ideales? Por ejemplo, la energía hidroeléctrica va a estar muy ligada con las lluvias, porque el caudal de un río va a estar relacionado con las lluvias. Entonces no siempre se va a poder generar la misma cantidad de energía. Lo mismo pasa con el sol o con el viento. Entonces a veces estos números no se pueden cumplir. Pero tanto Costa Rica como Uruguay, en condiciones ideales, pueden llegar al 100% de generación de energía de fuentes renovables. Son únicos dos casos en el mundo, que están más principalmente relacionados con las características naturales que tienen estos países. Este es un poco el resumen de lo que les estaba diciendo. Y otro dato interesante a tener en cuenta es cuáles son los países que más energía consumen, que paradigmáticamente son los que más están relacionados con los combustibles fósiles, ya sea Estados Unidos por un lado y lo que son los países del Medio Oriente. Y van a ver que también está muy relacionado con el clima, porque los países más del norte, por ejemplo Noruega, Islandia, Rusia, al ser países de climas más fríos, tienden a gastar más energía. Y también está muy relacionado con lo que es el desarrollo en general del país. Por eso las zonas de África subsahariana son las que menos energía consumen. Entonces, Argentina no está muy alejada de lo que es la matriz mundial y básicamente el 60% de su matriz está relacionada con la quema de combustibles fósiles. Más o menos de este 60%, la mitad es lo que es gas natural y la mitad lo que es petróleo. Tenemos un gran aporte de lo que es la energía hidráulica, principalmente de dos represas, una lo que es Yacyretá,
en Misiones, compartida con lo que es Paraguay, y la otra que es Salto Grande, en el río Uruguay, compartida con Uruguay. De esas dos represas más o menos viene un 20% de energía total. Después tenemos energía nuclear, que tenemos 3 centrales en Argentina, Atucha 1 y Atucha 2, ahí cerca, en la localidad de Lima, cerca de Zárate, para los que ubican, y Embalse Río Tercero, que actualmente está como parada porque está en fase de lo que se llama reacondicionamiento, para que pueda seguir durando un par de años más en Córdoba. Entonces, el consumo más o menos está dividido, todo esto son datos de Argentina, ¿no? Y principalmente los dos consumos más importantes son el transporte y el residencial y el industrial. Son los grandes consumidores. Este es un dato esta es la demanda del SADI, que es el sistema interconectado, que para que vean, este es un dato de esta semana, los niveles, para que tengan una referencia de cuando hablamos después de generación de energía por cada tipo de energía, qué tanto del SADI, digamos, estaría ofreciendo. O sea, esta es la demanda, después cuando veamos la oferta para que ustedes puedan relacionar cuántos son los números. Esto está en megawatts, creo. Así está, megawatts. Entonces, energías renovables, no renovables. Cuando hablamos de energías no renovables son aquellas cuyos orígenes van a estar relacionados a recursos no renovables. Generalmente vamos a hablar, o sea, de un tiempo de recuperación relativamente largo, superiores a los ciclos humanos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de combustibles fósiles y todo lo que sea mineral, que va a estar relacionado con lo que es la energía nuclear. Cuando hablamos de combustibles fósiles vamos a hablar de 4 principales. El petróleo, el gas natural, metano, el gas licuado de petróleo, generalmente es propano y butano, y el carbón mineral. Entonces, para que nos demos una idea. Todos estos van a estar básicamente en el mismo principio. En la quema de este combustible lo que vas a hacer es calor, y con el calor se va a generar vapor. El vapor, por principios termodinámicos, va a volver una turbina, y esa turbina, con principios de magnetismo, con un inductor, va a generar energía eléctrica. El principio es siempre el mismo. Entonces, en Argentina tenemos algo que se llama centrales de ciclo combinado, y creo que lo habrán, si estudiaron instalaciones eléctricas, algo les mencionan, que son aquellas que aprovechan un poco más la energía, porque también aprovechan la energía del gas cuando se le inyecta, y tienen un mejor desempeño energético. Así que dentro de todo en Argentina tenemos un poco, una tecnología no tan vieja en esto, aunque todavía queda un poco por hacer. Pero lo que se usa mucho en Argentina son centrales de ciclo combinado. Por ejemplo, la mayoría de la energía que tenemos acá en Ciudad de Buenos Aires viene de la central costanera. No sé si alguno lo habrá visto por ahí cuando se ven, cuando uno va por la autopista Buenos Aires-La Plata, cuando está entrando a la ciudad, ve las chimeneas altas de la central costanera. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la quema de combustibles fósiles? Vamos a poner esta ecuación que no es tan balanceada, pero más o menos se entiende que para hacer una combustión necesitamos digamos, el combustible y oxígeno. Y cuando se realiza el proceso, lo que tenemos es que se libera no solo energía y vapor de agua, sino dióxido de carbono. Y esa es como la gran problemática. Pues estas energías tienen un beneficio, que es que aportan con poca cantidad mucha energía. Y por eso actualmente se siguen usando. Y se siguen usando también porque son relativamente baratas de obtener frente a otro tipo de energía. Entonces, eso es los beneficios que tiene. ¿De dónde se saca energía, digamos, petróleo? En Argentina, históricamente, la gran fuente es lo que es la cuenca del Golfo de San Jorge, lo que es la zona de Chubut. Hoy en día está muy en boga lo que es Vaca Muerta, en Neuquén, y después tenemos al noreste, en la zona de Tartagal, Jujuy, la cuenca del noreste, en la zona cuyana, que es muy chiquita, la cuenca austral, que lo que se obtiene principalmente es gas en la isla Grande de Tierra del Fuego, que actualmente ya no se está sacando mucho petróleo. Y tenemos el caso en Río Turbio, que está la mina de carbón natural, que es el único caso que tenemos.
Bueno, esto es para que vean la imagen de Chubut, de toda la cantidad de pozos que en la actualidad están o en abandono funcionando. Todos estos cositos son pozos petroleros. Yo había escuchado a alguien que en una clase pasada mencionó lo que era el fracking. Entonces, para que no se queden con la duda de qué es el fracking o fractura hidráulica, acá les explico más o menos. La fractura hidráulica es un método que lo que se hace son perforaciones a profundidad. Primero les explico algo. El petróleo en sí suele estar, no es una gran mancha de petróleo tonificado, sino que está en pequeños microporos en las rocas, entre las rocas. Entonces, esas pequeñas microporos, con los movimientos en sí de la corteza del manto terrestre, a veces en zonas de fracturas, por ejemplo, zonas montañosas, se va acumulando por sí mismo. Y esos son lo que se llaman reservorios convencionales. Ahora, los reservorios convencionales son los que se explotan desde siempre, hace más de 100 años. Después, esos microporos, con esta técnica lo que se hace es tratar de romperlos para poder sacarlos. Estos son los que se llaman reservorios no convencionales, o a veces se le dice shale. Entonces, la técnica de fracking son hacer pozos, tanto verticales como horizontales, donde se inyecta agua con una arena, que lo que hace es ir fracturando las grietas que hay en las rocas para después sacar el petróleo. Bueno, esto lo pueden leer después. Y el otro tipo de energía no renovable es energía nuclear. Que lo que se usa es, hay dos principios para obtener energía a través de energía atómica. Digamos. Cuando uno tiene un átomo muy grande, lo que se hace es, al dividirlo, se libera mucha cantidad de energía. En cambio, cuando el átomo es muy chiquito, por ejemplo el hidrógeno, al combinarlo es que se genera energía. Entonces, después vamos a ver que hay un tipo de energía que es fisión nuclear, fisión de romper, que es el que se usa, y otro que es de fusión nuclear, que lo vamos a ver más adelante. La fisión nuclear es romper un átomo muy grande, por ejemplo de uranio, que es uno de los combustibles más utilizados, dentro del reactor, que lo que hace es liberar energía. Esa energía lo que hace es calentar agua, y con el mismo principio termodinámico, esa agua, que es agua pesada se llama, se calienta agua común, el agua común se calienta, se transforma en vapor, con el vapor por termodinámica gira una turbina y así se genera la energía. El principio sí es muy sencillo. Entonces, los grandes adaptos a energía nuclear lo que tienen es un comentario que es que la energía nuclear no genera gases de efecto invernadero, porque lo único que hace es calentar agua y lo único que expulsa es calor de agua. El problema está en los residuos del material nuclear, que lo que tiene que es muy radiactivo. Entonces el problema es qué hacemos con esos residuos. Y esto es un debate. Y también lo que tiene es que genera mucha cantidad de energía por unidad de superficie. Porque vamos a ver que las energías renovables lo que tienen es un problema, que es que uno necesita una gran cantidad de superficie para llegar a los mismos niveles de energía. Entonces, una vez que vimos estos dos tipos de energía no renovables, vamos a ver a los renovables. Entonces, dependiendo de cuál es la fuente, vamos a hacer esta división. La energía más utilizada desde siempre es la energía hidráulica, que es aprovechar el agua, ya sea por volumen de agua, por cantidad de agua que se mueve, o por lo que es una diferencia de energía potencial, es decir, una diferencia de altura. Cuando hablamos de este caso es, por ejemplo, con una represa, que lo que hace es subir, digamos, la cota del agua para generar esa diferencia de altura y que cuando haga una caída mueva una turbina y genere energía eléctrica. No voy a hacer mucho enfoque esta porque seguramente en otras materias también las vieron o las van a ver. Y es como la más conocida por los ingenieros porque históricamente tiene su evolución. Entonces, si bien nosotros vimos en unidades pasadas que los embalses y las represas tienen como ciertos problemas a nivel ambiental, principalmente por la extensión y la magnitud de la obra. Entonces, cuando hablamos de energías renovables y de bajo impacto ambiental, generalmente se habla de lo que son pequeñas centrales hidroeléctricas. Que acá
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Y lo que tienen son aquellos que no realizan un gran embalse, entonces minimizan los impactos. Lo que sí genera mucho menos cantidad de energía. Otro tipo de energía, de las más conocidas, es la energía solar directa. Se habla de energía solar directa porque hay otros tipos de energía, por ejemplo el viento, que indirectamente están producidos por la generación por el calor del sol. Entonces, en la energía del sol que nos llega está principalmente, vamos a ubicarnos entre las energías infrarrojas y de espectro ultravioleta. Y de esa división vamos a hacer dos. La energía infrarroja se va a utilizar para lo que es el calentamiento. Vamos a ver. Lo que es solar térmica. Es decir, se aprovecha la energía infrarroja para calentar una sustancia mediante colectores que al calentarse se mueven y provocan después la generación de energía. Esta sustancia es como un aceite, no es agua, y es una sustancia especial, digamos. Entonces, y después tenemos la más conocida, que lo que hace es aprovechar la energía del sol a niveles de luz visible y ultravioleta mediante lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Energía solar fotovoltaica, que es la que conocemos por los paneles solares o fotovoltaicos, que lo que hace en un principio es mediante materiales especiales, no voy a entrar mucho en tecnicismos, estos paneles están hechos de silicios, o sea, es un semiconductor. Por diferencia en la composición de los materiales se genera una diferencia de potencial y se mueven los electrones. Por eso les decía que este es el caso particular donde la energía no se realiza ni por movimiento ni por calor, sino directamente por una generación de diferencia de potencial. Todo esto basado por el principio fotoeléctrico. Todo esto está explicado también en los videos, por eso después vamos a hablar sobre el tema de los videos, que son bastante gráficos y están muy bien explicados, inclusive a través de animaciones, en los cuales ustedes pueden ampliar estos conocimientos que le está brindando ahora Tayel. Por lo cual tienes varios links en YouTube que habla de todos estos tipos de energías alternativas. Adelante, Tayel. Sí. ¿Hay alguna duda por ahora? No, profe, por ahora ninguna duda. Entonces, la energía solar, vamos a hablar de... en un principio, tiene un muy gran potencial, porque básicamente casi toda la superficie terrestre está irradiada por el sol. Digo casi toda porque, no sé, tenemos ejemplos del polo sur o el polo norte, cuando son tanto estaciones de verano o invierno que tienen bajas horas de iluminación. Pero en la actualidad, con los materiales y con la tecnología que hay, nada más hay ciertas zonas que se pueden aprovechar. Y el principal problema que tenemos es que las zonas donde más generación de energía solar se pueden obtener, piensen por ejemplo en los grandes desiertos, el Sahara, el desierto de Australia o no sé, el Atacama en Chile, están alejados de los puntos de grandes poblaciones. Entonces, transportar la energía es otro costo. Entonces, si bien la energía es barata de obtener, todavía hay un tema en el costo de transporte. Y también otro tema grande que tiene la energía solar es que dependemos del sol, entonces nada más podemos generarla de día. Entonces, si esa energía no se va a utilizar de día, se va a utilizar de noche, hay que almacenarla. Y el otro tema está en las baterías, que es donde se almacena energía. Entonces, por ahí hoy en día se podría satisfacer cierta demanda a nivel de energía solar, todavía o no la podemos almacenar o no la podemos transportar. Y a su vez necesitamos mucha superficie desde el punto de vista físico para obtener las mismas cantidades de energía que se utilizarían, por ejemplo, con energías no renovables. Entonces, la energía solar principalmente está centrada en lo que es el NOA en Argentina, por cuestiones de cantidad de tiempo que está irradiado, a estar más cerca del Ecuador, sufre menos lo que es el efecto del invierno, donde hay menos luz solar, y principalmente porque la nubosidad es muy baja.
Entonces esta situación es como que la que le hace más beneficiosa. Entonces, y otro tema interesante es el tema del precio del panel solar, que si bien hace décadas era algo totalmente caro, hoy en día cada vez es más barato. Por eso decía que el problema no es tanto los paneles solares o la generación en sí de energía, sino el almacenamiento. Por eso tenemos todo el tema de las baterías de litio. Y no sé si alguno ha escuchado que la Argentina tiene uno de lo que se llama el triángulo de litio, entre Argentina, Bolivia y Chile, que es la reserva de litio más grande del mundo. Entonces, es como algo que está medio en discusión. Bueno, otro tipo de energía es la eólica, que lo que yo le decía es que eso sí, el viento es una masa de aire en movimiento. ¿Cómo se genera el viento? Por diferencia de temperatura. O sea, cuando un aire está frío y el otro una masa de aire está caliente, por termodinámica tiende a realizarse el movimiento. Entonces, lo que se hace es con el viento mover un aerogenerador, no le digan molinos porque los técnicos se enojarían, que por un par conversor, o sea, lo que hace es transformar las revoluciones y con eso mueve un motor, mueve un campo de inducción eléctrica y con eso se genera energía. Entonces, la Argentina lo que tiene es la Patagonia, que está muy beneficiada por algo que se llama así técnicamente los oestes, que son vientos que provienen del oeste. Y tienen no solo vientos muy fuertes, sino muy constantes. Y cuando se habla de generación de energía eólica, más que la potencia del viento en sí, la fuerza del viento, está más relacionada a la constancia del viento. Porque los aerogeneradores funcionan, digamos, tienen como, dependiendo de la velocidad, un régimen de función. Es decir, entran en un régimen a determinada velocidad. Una vez superada esa velocidad, lo que se hace es el aspa del molino empieza a girar sola y no genera energía porque entiendan que somos ingenieros civiles. El momento generado por el aspa del molino, si es muy fuerte, va a tender a tirar todo. No sé si se entendió eso. La cosa es que a determinada energía, a determinada velocidad del viento, el aerogenerador funciona. Pasada cierta velocidad, deja de funcionar por una cuestión física de la energía necesaria. Bien, y quería poner esta noticia porque salió esta semana de un tema que se generó en Puerto Madryn sobre el impuesto al viento. ¿Alguno escuchó algo? Sí, profe. Sí. Pues está medio mal explicado en las noticias. La cosa es que es medio ilegal lo que hicieron la gente de Puerto Madryn y está, digamos, medio en litigio esto porque no corresponde. No corresponde no por un tema de energía renovable y de que en sí va en contra de lo que es el impulso, porque justamente lo que se busca es evitar los impuestos para beneficiarlas, sino por un tema de que un municipio no puede poner un impuesto. O sea, las provincias o la nación pueden poner impuestos, pero no un municipio. Lo que pueden poner son tasas, como las tasas, el más conocido es el ABL en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alumbrado barrio y limpieza, que en realidad la tasa responde a un beneficio. En este caso no responde a un beneficio, entonces esto está en litigio. Bien. Después tenemos todo lo que es energía de biomasa. Que cuando hablamos de energía de biomasa estamos refiriendo a aquella que viene de generalmente la descomposición de los componentes de la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, el biocombustible, que sea bioetanol o biodiesel, por ejemplo, viene de la producción del bioetanol, de lo que es ¿cómo se llama esto? Del maíz, y el biodiesel de lo que es la soja. O de otras fuentes, por ejemplo, el aceite de palma o la celulosa, por ejemplo, acá el que tenemos el caso de la cáscara de maní. Entonces, lo que se hace es muy simple, funciona igual que una energía, digamos, de combustible fósil, pero en este caso no es fósil.
por quema de este combustible se genera calor y se produce después movimiento. O, por ejemplo, se utiliza en Argentina para lo que es las naftas. Tanto la nafta como el diésel tienen en su composición el 12 y el 10% que viene de fuentes de biocombustibles. Entonces, dependiendo de dónde viene, de qué planta viene, es distinta el tipo de energía que tiene. Y acá está la comparación. Estos son los combustibles tradicionales y esto es el biodiesel. La cantidad de energía que se obtiene. Vean que es mucho más grande. Bien, otro tipo de energía es la geotérmica, que lo que hace es aprovechar el calor que tiene mismo la Tierra. Ustedes saben que a niveles de manto, la Tierra es más caliente. Entonces, por aprovechamiento, sea de o fuentes termales directas o por la inyección de agua y después una recirculación, se genera lo que es aprovechamiento de este recurso. Si bien en Argentina no se utiliza, hay una sola planta muy pequeña en Neuquén, que está acá en Compagua. En otros países del mundo, por ejemplo Islandia, la principal fuente de energía es esta, es la geotérmica. Y lo que tiene que es muy barata de aprovechar y es muy barata y es muy fácil de obtener. Porque vieron que siempre nosotros hablamos que se calentaba algo y con eso se genera vapor. Acá directamente el suelo nos está dando el vapor. Entonces es como que simplifica mucho. Luego tenemos lo que es la energía oceánica, que acá engloba un montón de tipos de energía porque vamos a aprovechar el mar ya sea por lo que es las olas, por lo que son las mareas, es decir, el ascenso y descenso de las mareas, por las corrientes oceánicas, entonces, o por ejemplo, la salinidad del mar, que si bien son tecnologías que están muy, digamos, verdes, todo lo que es este aprovechamiento, se están investigando mucho. La que más se aplica es la maremotriz, que es aquella que funciona por las mareas. Entonces yo les hago esta imagen. Históricamente, el lugar donde se utilizó por primera vez fue en Francia. Esta es la Normandía francesa, esto es marea alta y esto es marea baja. Entonces, tiene un sentido de por qué fueron los primeros en aprovechar esto. Lo que se hace es generar un dique, como se ve, no sé si se ve acá atrás, es como un dique similar a una energía hidroeléctrica, pero lo que se hace es, cuando entra la marea, digamos, se cierra, y a la noche, cuando se utiliza la energía, se abre y se le genera la energía eléctrica. Un segundito, Taller, con Sí, sí, respecto a esto. Puertos y vías navegables se ve en la carrera de acá de la UNLAM sí, sí. y ellos ya tuvieron o van a tener, ¿no? No No, sé. no, es del último año. Bueno, entonces tendríamos que comentarle algo respecto de las mareas. ¿Te animás a comentarlo? Porque quizás no le quedan claro qué es una marea, pleamar y bajamar. Sería conveniente porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué no le comentas algo? Sí, bueno, o sea, si alguno fue a la costa, habrán visto que durante la noche se produce un ascenso de las aguas que está relacionado con lo que es la atracción gravitatoria de la Luna. La Luna, como todo cuerpo, tiene su atracción gravitatoria, y si bien a nosotros como humanos no nos afecta mucho, al agua, a los grandes volúmenes de agua, sí. Por eso se provoca este ascenso del nivel del mar. No sé, Nicolás, si quieres acotar algo al respecto. No. El tema es de las variaciones estas de las alturas de las aguas oceánicas. Lo que se produce es en el mar estas diferencias que se ve observada en las zonas costeras, fundamentalmente cada 12 horas aproximadamente, 12 horas 30 minutos aproximadamente, se ve esas diferencias de bajamar y pleamar, es decir, que baja el nivel en altura del mar. Y lo que se trata de aprovechar en este tipo de energías alternativas justamente es esa diferencia de altura que obtiene el mar a través de distintos dispositivos dispuestos en las zonas costeras para generar de alguna manera en esa diferencia de altura o de potencial, generar energía. A eso es lo que se refiere este tipo de energía mareomotriz. Sí. Bien. No sé si ustedes no están viendo el puntero, ¿no? A ver si. No sé, el puntero láser. Bien.
La imagen que le mostraba recién, que dije Normandía francesa, estaría acá. Estas son las zonas en el mundo donde la amplitud de la marea es mayor, es decir, donde tendrían potencial esa aplicación. Donde mostraba recién era esta zona. Pero en Argentina tenemos la zona sur, digamos, de la Patagonia, lo que son, por ejemplo, la ría del río Santa Cruz, que tienen las amplitudes más grandes de la zona. Acá pongo entre 2 y 13 metros. Entonces hay cierta aplicación en la Argentina, aunque también entendamos que esto tiene cierto impacto ambiental, por una cuestión de la construcción del dique y que se altera el ciclo natural de las aguas. Después creo que hay muy pocas centrales de marea en el mundo. Están las de norte de Europa y en Corea del Sur, que es por acá. Tengo que salir de acá. No, ahí está. Después, otra tecnología relacionada al mar es utilizar lo que es la ondimotriz, que está relacionada con el movimiento de las olas. Esto está muy verde, pero está buena la aplicación. Y de hecho, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica Nacional tiene como un proyecto que está relacionado a esto, de generación con el mar. Y creo que tenían un prototipo ya construido e instalado en Mar del Plata, ¿no? Algo así era, ¿no, Nicolás? Sí, efectivamente, firmaron un convenio creo que con la provincia y la Universidad Tecnológica para hacer este tipo de prototipo y pruebas. El tema es que todos este tipo de equipos de obtención de energía no es barata en relación a lo que cuesta en sí implementarlo y la obtención de energía, la cantidad de energía que se obtiene. Es decir, que por ahora son energía que están a nivel de prototipo y de pruebas. No es que está hoy por hoy utilizado en nuestro país. Quizás sí en otros países, como por ejemplo Brasil, que está generando ya energías. No a gran escala, pero bueno, de alguna manera sí. Bien. Adelante. Entonces pasamos a, digamos, el tipo de energía más, entre comillas, novedoso, que por ahí ustedes no escucharon, que es la fusión nuclear. Como yo le dije, cuando uno tiene un átomo grande y lo separa, se produce una liberación de energía. Cuando hablamos de átomos grandes, agarren la tabla periódica de los últimos, uranio, plutonio. Y el proceso inverso, cuando uno tiene átomos chiquitos, principalmente hidrógeno, y se combinan, genera energía a gran escala. Esto es lo que se produce en el Sol naturalmente, que el hidrógeno se combina entre sí para generar helio. Por eso el Sol tiene tanta energía. Entonces lo que en la actualidad se está buscando es replicar los procesos naturales que se producen en el Sol para generar energía. Esto está demasiado verde, pero tiene como muchos beneficios y algún día se logrará. Primero es que se genera mucha energía y es energía limpia, porque lo único que se produce es helio, que el helio es un gas relativamente inerte. Inflamable, pero en sí no es contaminante. Y después tenemos otro tipo de energía, que en realidad no es una generación de energía directa, que es el hidrógeno. No es energía directa porque en realidad es como un vector de energía, es decir, lo que hace es almacenar la energía, como si fuera una batería o un combustible. Pero en sí, el hidrógeno, el problema que tiene es que para producirlo se necesita muchas cantidades de energía. Entonces, ¿de dónde sacamos esa energía? ¿De energías renovables o no renovables? Pero en sí, como combustible, lo que tiene el hidrógeno es que cuando se combustiona, es decir, cuando se mezcla oxígeno y hidrógeno, se obtiene agua únicamente, es decir, vapor de agua. Y si bien parece algo nuevo, en realidad no es muy nuevo porque entiendan que el hidrógeno es el combustible que utilizaron los cohetes espaciales y los transbordadores toda la historia. Pero, por ejemplo, en Japón ya se están utilizando autos que funcionan a hidrógeno. El problema es cómo obtenemos el hidrógeno. Bien. En unas conclusiones para que veamos cuál es la potencia instalada en megawatt en Argentina de energías solares, de energías alternativas. Principalmente son dos, que es energía fotovoltaica en el norte del país y energía eólica en el sur.
Y luego les decía que miren este total de 2012 megawatts para que comparen después con lo que es la demanda del SADI, que es el gráfico que estaba adelante, para que tomen una conciencia de que es poquito, estamos dentro de ese 5% que estamos hablando. Entonces, y a ver, acá, vamos acá. Que es que nuestro país tiene dos leyes relacionadas a lo que es la generación de energías alternativas. La primera es esta, que habla del régimen de un fomento nacional, es decir, la generación de ya sea beneficios de excepción de impuestos, por eso decíamos que estamos en lo de comer, lo de Puerto Madryn es medio ilegal, y la creación, por ejemplo, de fondos para aquellas empresas que se dedican a la, por ejemplo, construcción de paneles solares, se les da préstamos a bajas tasas y cuestiones relativas a la parte impositiva para fomentar. Esta ley en sí fue modificada por otra, pero el espíritu y el principio de las leyes son similares. Y otra ley es relacionada a la generación distribuida, que lo que implica es que en cada persona en su casa, en caso de, por ejemplo, utilizar, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo en mi casa quiero instalar paneles solares, puedo no solo generar para mí, sino, entre comillas, venderle a la red esa energía que genero en caso de que me sobre. Esto está en realidad, se utilizó en Europa, se utiliza en Europa. Está bueno porque en realidad lo que hace es aprovechar y fomentar la idea del hogar. Tiene actualmente una problemática debido a los costos de transporte de la energía, porque desde el punto de vista no se ponen de acuerdo de quién va a costear esos costos. Si la generación, si la empresa de servicios o la empresa que controla el transporte en sí. Así que esto está medio parado en Argentina, pero está relacionada a la temática. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no hay preguntas. Y ahora vamos a pasar al otro tema, no, abrí mal, esta es. Que es el de transporte, que vamos a ver un pantallazo más o menos. Bien. Entonces, cuando hablamos de transporte y movilidad urbana sostenible, vamos a hablar de esos conceptos que lo que buscan es, como siempre, minimizar los impactos ambientales. Generalmente van a estar muy relacionados a lo que es la reducción de emisiones, porque como vimos, el transporte tiene un gran componente en lo que es las emisiones debido a que funciona principalmente por quema de combustible. Entonces, va a estar muy enfocada a lo que es las problemáticas que tenemos actualmente, que es un volumen creciente de autos. También un volumen creciente no solo de autos, sino por ejemplo de transportes como el aéreo, que es bastante contaminante, frente a otros tipos de transporte, por ejemplo los trenes o los barcos que están en merma. Por ejemplo, una dificultad que tenemos es el incremento del parque automotor, que ustedes lo vivirán, si alguno viaja a la ciudad de Buenos Aires, verán que cada vez es más difícil de entrar. Y está relacionado mucho a lo que es el crecimiento del parque. No solo a nivel de crecimiento, que está muy relacionado, por ejemplo, con lo que es el crecimiento poblacional, pero también a que cada vez más gente tiene auto. Entonces, hay como una... Y si bien cada vez más gente tiene auto, en sí la ciudad es la misma. Entonces ahí es donde surge el problema. Entonces, dijimos, la aviación, que también está muy en crecimiento, que miren este número, que es entre el 2% de las emisiones mundiales. O sea, es bastante para hacer una sola actividad. Y la aviación en sí no solo generado emisiones por lo que es la quema del combustible, sino que el tipo de combustible utilizado en la aviación también tiene otros gases, por ejemplo nitrógeno, que son gases de efecto invernadero. Entonces,
todo lo que es tema de transporte va a estar relacionado mucho con lo que es la planificación. Porque ustedes piensen que si yo me muevo a un lado, en realidad hay un motivo por el cual me muevo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me estoy moviendo? ¿Es tan necesario que uno se mueva? Entonces, va a estar muy relacionado con el uso del suelo. Y cuál es la población y cuáles son las actividades. Y esto lo vemos principalmente nosotros que vivimos en la zona del conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que por ejemplo la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y cada día entra a la ciudad de Buenos Aires, en condiciones normales, otros 3 millones de habitantes. Entonces la ciudad duplica la cantidad de gente que realiza sus actividades ahí. Entonces la cosa es, ¿qué tan necesario es que esta gente se mueva? Y aquí es cuando entra el tema de la planificación, de cuáles son los usos del suelo. Y también tenemos el problema de cómo se pensó el transporte. Porque, por ejemplo, pensemos, esta es la red de trenes del área metropolitana. Fíjense que la red de trenes es principalmente radial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto es como, ¿qué fue primero, no? Porque al ser radial lo que hace es impulsar este movimiento. Es el único movimiento que se va a generar. Entonces también es como, bueno, si la gente es el único medio de transporte que tienes hasta ahí, las actividades tienen que estar ahí. Entonces es como un círculo vicioso que se retroalimenta. Bueno, las condiciones de transporte más de uno lo habrá vivido, que es una demanda no satisfecha, altos tiempos, falta de confiabilidad, y que hay, por ejemplo, opciones de transbordo limitadas. Entonces, ¿cuál es la idea de la movilidad sostenible? Es que Quería comentar algo. ¿Podés volver a la filmina esa que estaba el transporte? Acá. Con respecto a esto que está comentando Tayel acá, ustedes fíjense que las rutas y caminos, autopistas y avenidas y demás son más amigables con la trayectoria que nosotros solemos hacer. Por lo tanto, si nos tenemos que desplazar de un punto a otro desde el área metropolitana, entonces nos queda mucho más cómodo, más rápido y hasta quizás podría llegar a ser más económico a veces si nos movemos en vehículos, en autos, que si nos movemos en un transporte público, porque está totalmente muy mal diseñado o no estaría, digamos, acompañando la evolución del transporte público a lo que es la trayectoria o los movimientos que tiene la gente cuando va a hacer o trámites o a trabajar. Por lo cual debería ir prácticamente de la misma forma, en forma transversal o interconectada, como pasa en cualquier país del primer mundo, que se usa más el transporte público que el transporte particular, por una cuestión más bien de economía. Nosotros si nos vamos a trasladar desde la zona de Moreno y queremos ir quizás a la zona de Avellaneda, prácticamente tenemos que hacer un montón de transbordos con distintos tipos de medios de transporte, porque no hay forma de interconectarse en forma directa. Y cuando empiezan ustedes a acumular lo que les sale cada uno de los pasajes, empiezan a hacer números en relación inclusive al tiempo de demora, termina siendo antieconómico, porque también el tiempo nuestro también vale. Entonces, fíjense que no ha sido acompañado el tema de la planificación del transporte urbano de pasajeros. Por lo cual, cuando nosotros hacemos planificaciones para ver de qué manera podemos optimizar los tiempos, optimizar los costos del transporte y demás, hay que ver este tipo de cosas. Por lo cual, muchas veces desde las políticas públicas, cuando se habla, este tipo de cosas no se observa. Entonces, siempre lo que se van haciendo son parches. Son parches. Hacemos el metrobús y lo hacemos hasta un determinado punto. Entonces, como que de una jurisdicción a la otra es otro mundo, es otro país. La General Paz divide. Entonces, cuando hablamos a veces del área metropolitana, a veces, en algunos aspectos, ponemos un muro. Un muro. Entonces, no hay una comunicación directa.
Entonces, este tipo de cosas, nosotros como ingenieros, ustedes como futuros ingenieros, tienen que observar este tipo de cosas, porque tienen que tener una visión global del problema. ¿Está? Entonces, esto es importante que hagamos hincapié, porque muchos a veces hablan de acá, de allá, que van a hacer el Metrobús en un tramo y de otro, pero si no hay una planificación general y global, carece sentido, porque sin ir muy lejos, nosotros vivimos acá en La Matanza, la mayoría vive en el partido, y vemos, el Metrobús llega hasta dónde, llega hasta acá, Presidente Perón. ¿Y de qué vale eso? De que sirva, si después se forma un cuello botella y no hay continuidad. Entonces, si hacemos una obra que sirva en forma general, global, hay que tener una planificación, una forma de interconexión, no que después se forme un cuello botella y no sirve para nada. No se olviden que en su momento la obra del Metrobús en la zona de La Matanza salió arriba de 1.000 millones de pesos, a valor dólar. Habría que llevarlo hoy, ¿cuánto sería eso? Que seguramente va a ser el doble o el triple. Entonces hay que pensar en forma global las cosas. Adelante, Taller. Y el tema este de la planificación es, en Argentina es a todo, transversal a todo, a nivel de infraestructura. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos por acá. Bien, la idea de la definición, digamos, de movilidad sostenible es que está relacionada con lo que es un tipo de movilidad con un costo social y ambiental menor. Entonces, por ejemplo, lo que tiene muy en cuenta es la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, información y las comunicaciones. No sé si alguien escucharon lo que es car sharing o carpooling, que es, por ejemplo, lo que es carpooling, compartir el auto. Vieron que hay hasta aplicaciones para ponerse en contacto con gente que tiene itinerarios de viajes similares a uno para que puedan compartir. O el car sharing, que es, vamos a poner análogo a un Airbnb, digamos, a nivel autos, es decir, un auto que está en la calle y que cualquier usuario con una aplicación puede rentarlo en el momento. Entonces lo que hace es reducir el número de autos en la calle porque yo puedo ir, lo dejo y después otra persona puede ir y utilizarlo. Que también hay en Argentina, pero está muy, muy verde. Y generalmente funciona en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que estábamos hablando antes de que la planificación y uso del suelo está muy relacionado con lo que es el transporte, porque está relacionado con las actividades que uno realiza y cuáles son los movimientos. Entonces, hay, digamos, dos políticas que se pueden tomar en cuenta, que es ofertando indefinidamente nuevos medios de transporte. Por ejemplo, voy a hablar de un caso paradigmático, que es el subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay mucha gente que se pregunta por qué el subte no crece hace años. Más allá de, no sé, alguna cuestión política o económica, que el subte no crece hace años, en la actualidad la demanda en el sistema subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires es tan alta que, por ejemplo, ofertar una nueva línea sin hacer una reconversión de lo que son las líneas actuales, que ya están saturadas, lo único que generaría es una demanda mayor. El subte de la Ciudad de Buenos Aires ya está saturado. Entonces, la generación de, por ejemplo, una nueva línea no descomprimiría la red, sino que aumentaría el número de pasajeros. Entonces sería para peor. Ya es tanta la saturación del sistema que es contraproducente. La real vía y alternativa que, por ejemplo, tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es dejar el subte como está y, por ejemplo, beneficiar lo que son los trenes. Porque tomamos en cuenta que hay que hacer un estudio muy grande para llegar a estas conclusiones, pero la mayoría de la gente que utiliza el transporte en la Ciudad de Buenos Aires no es gente de la Ciudad de Buenos Aires, sino es gente del conurbano bonaerense. ¿Y cómo llega la gente del conurbano bonaerense? Bueno, generalmente es a través de los trenes metropolitanos o en su gran mayoría por colectivos. Y colectivo es un gran problema en el área metropolitana. Consideren que la Ciudad de Buenos Aires, si no es la cuarta ciudad más grande de Latinoamérica, es la segunda flota más grande de colectivos de Latinoamérica, solo detrás de Ciudad de México, que entienden que es una ciudad bastante más grande que Ciudad de Buenos Aires. Y entonces tenemos la otra solución, que es reducir el alejamiento espacial entre las funciones del espacio. Es decir,
Porque yo, una persona del conurbano, para realizar una actividad de oficina, tiene que ir hasta una oficina en medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tiene ningún sentido. Y está, por ejemplo, muy relacionado a lo que es, ya sea a la, digamos, a la mudanza de ciertas oficinas o actividades productivas a otras zonas. Por ejemplo, esto es algo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habrán escuchado que, por ejemplo, está descentralizando los ministerios. Ministerios que antes estaban en la zona del microcentro, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, creo que es el de Desarrollo y Hábitat, se mueve a lo que era el Elefante Blanco en Mataderos. Esas políticas son bastante correctas en sí. Y la descentralización funciona, tiene sentido. O, por ejemplo, la sede del gobierno, que antes estaba en lo que es frente a Plaza de Mayo, hoy en día está en Parque Patricios. Entonces, son políticas bastante correctas. Y también, por ejemplo, lo que es, ¿cómo se dice el término en inglés? En oficina en casa, como sería el home office. Por el hecho de que es innecesario ese movimiento. Entonces, hablando más a nivel de planificación, esta sería la situación actual que tenemos, o bueno, sí, que sería que en los centros periféricos la mayoría de la gente viaja al centro de actividades que está en el centro. Por ejemplo, en auto. Ir mejorando el sistema sería, por ejemplo, la utilización de que uno llegaría en auto hasta cierto punto y de ahí se tomaría un medio de transporte público masivo y la generación de centros de transborde. Entonces concentramos este número de autos en un solo transporte masivo. Después, la otra mejora sería que también la gente pueda llegar desde su casa por más comodidad con sistemas de transporte público masivo. Para esto hay que ofertarlo. Y ahí es cuando entran, por ejemplo, problemas económicos o logísticos. Por ahí es medio difícil desde el punto de vista logístico crear una nueva línea de ferrocarril por el hecho de que expropiación de tierras o otra índole desde el punto de vista ingenieril. Y la solución más amigable sería que de la gente trabaje cerca de su casa y evitar ese movimiento. Esto lo vamos a sentar. Y esto van a ser como digamos los ejes de la movilidad sostenible. Primero serían mejoras en la eficiencia del combustible. Ustedes saben que el motor a combustión es bastante ineficiente, porque la mayoría de la energía se va en calor. El motor a combustión, cerca de un 33%, se aprovecha, solo un 33% de la energía liberada se aprovecha para el movimiento. El resto se libera a través del calor. Entonces, cambios en la eficiencia del motor. Por ejemplo, los motores eléctricos son muchísimo más eficientes. Después, combustibles y tecnologías menos intensivas en emisiones de carbono. Bueno, vehículos eléctricos, el hidrógeno que hablábamos antes, biocombustibles. Si bien los biocombustibles, por ejemplo, uno podría hacer el metano producto de la fermentación de ciertos materia orgánica. El metano en sí es un gas de efecto invernadero. Consideren que eso se recupera por el hecho de que para producir eso hay que plantar algo. Entonces, cuando uno planta, compensa esa generación de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque las plantas consumen dióxido de carbono y la transforman en oxígeno. Pues, cambios y modos de uso de tierra, lo que estamos hablando. ¿Dónde están ubicadas las actividades? Que están relacionadas con esta planificación del uso del suelo. Después, gestión de demanda del transporte. De vuelta, está muy relacionado, por ejemplo, con lo del home office. Y mejoras en la eficiencia del funcionamiento. Esto está relacionado, por ejemplo, a qué medios de transporte utilizamos. Por ejemplo, el tren es mucho más eficiente que en sí, los transportes sobre rieles, digamos, son más eficientes que, por ejemplo, un colectivo. Y, por ejemplo, mejora el mantenimiento, que en Argentina es algo que olvidamos por completo, el mantenimiento de los sistemas. Y conducción ecológica. Que este término es un término elegante para decir de que hay gente que, por ejemplo, le da de más al acelerador y no tiene ningún sentido porque emite más combustible solo por diversión. Bueno, los objetivos van a estar relacionados generalmente a esto: seguridad vial, reducción de la congestión, una mejora en transporte público, la comodidad. Bien.
Acá está hablando más o menos de lo que son los distintos tipos de contaminantes que hay, y esta es como la simplificación más grande de lo que es el transporte sostenible, que es la idea que donde la cantidad de personas que pueden viajar en autos, en transportes públicos masivos, o por ejemplo en bicicleta, que es la última imagen. Es como la gran síntesis, que es bastante clara. Entonces, vamos por acá. El orden de prioridad, digamos, de cómo se tiene que pensar la movilidad. La principal sería a pie, que es el método más rudimentario que tenemos. Luego la bicicleta, es decir, transporte a tracción humana. Luego los transportes colectivos. Y luego los transportes particulares. Entonces, digamos, a nivel de transporte a pie, lo más interesante es hablar de los programas de prioridad peatón, que son, no están relacionados simplemente con por ejemplo, la generación de calles peatonales, sino al ordenamiento del tránsito desde el punto de vista peatonal. Y no sé si alguno habrá ido al microcentro, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un plan de prioridad peatón que está bastante ligado a esto. Entendamos que hay ciudades que son beneficiosas para caminar y hay ciudades que por su topografía, por ejemplo, no están muy aptas para caminar. Entonces hay que como buscar, digamos, la vuelta a esto. Ahora vamos a dar más ejemplos a lo que me refiero. Si alguno fuera de Buenos Aires, bueno, tiene esto, que es una calzada nivelada, horarios restringidos, velocidades restringidas para los autos, tiene esto que se llaman volardos, que es para evitar que los vehículos se suban a las veredas, todo el control, la señalética, la iluminación. También entiendan que para fomentar el transporte peatonal tiene que haber mucho lo que es seguridad, el uso de cámaras, bueno, vegetación, todo eso hace a la comodidad y la confortabilidad de las personas para transportarse a pie. Tenemos esto que, bueno, estos se llaman baldosas pododáctiles, que es para la gente con visibilidad reducida. El uso de las esquinas. Estas esquinas en sí cumplen una doble función, porque es primero para que el peatón pueda tener mayor visibilidad a la hora de cruzar y también para que los autos se genera como un efecto, digamos, túnel que obliga psicológicamente a reducir la velocidad. Este ejemplo de arriba es de otra ciudad para que vean que no es únicamente Buenos Aires la única que aplica, sino hay pequeñas ciudades que dentro de todo aplican esto porque son soluciones bastante económicas. Es Gualeguaychú es esto. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos el caso de La Cumbrecita, que según fue en Córdoba, es una ciudad prácticamente peatonal. No está prohibido el ingreso de autos de turistas. Y otra cosa que teníamos en cuenta es lo de los efectos barreras, que es lo que yo les decía que, por ejemplo, en ciertas ciudades el uso de la topografía no los beneficia para caminar, porque si uno tiene una topografía bastante accidentada, es complejo. Entonces, por ejemplo, tenemos en Medellín, que es una zona montañosa en Colombia, el uso de, por ejemplo, escaleras mecánicas. Esto es bastante ingenioso, tiene escalera mecánica y tiene toboganes para bajar. O, por ejemplo, utilizan lo que son teleféricos, que si bien acá tenemos por ahí un uso más recreativo en las zonas de esquí, en ciertas ciudades como Medellín, o creo que tiene que estar más adelante, no está. La Paz, Bolivia, que por su topografía accidentada no pueden utilizar, por ejemplo, el metro, cosas así, utilizan teleféricos. Bueno, las ciclovías y bicicenda. ¿Qué son estos? Son vías preferenciales para el transporte en bicicleta. Vamos a ver la diferencia, que es bastante como para darle un nombre, ¿no? Ciclovía es cuando está en la calle y bicicenda es cuando está apartada de la calle. Esa es la diferencia. Y es muy similar a lo que dijimos del transporte peatonal, que hay cierta señalética especializada, tiene sus protecciones, y que tiene una limitación desde el punto de vista de que
el transporte en bicicleta es limitado en distancia, digamos. Y también a beneficio de esto tenemos programas de ecobici, que este es de México, para que vean que no es solo en Ciudad de Buenos Aires, sino en muchas ciudades del mundo se utiliza, que es programas de bicicletas públicas. Bien, luego tenemos lo que es el transporte colectivo, que lo que los beneficios principales es, como vimos en la imagen del principio, es concentrar la mayor cantidad de gente en un solo medio de transporte, y a nivel de emisiones per cápita es bastante inferior. También ayuda a lo que es la disminución de la congestión, porque estamos hablando de 200 autos, pasamos a un colectivo, o no sé, de 200 no, de 1200 autos pasamos a un solo tren, entonces eso se reduce bastante. Entonces, lo que hay que hacer es un beneficio a nivel de infraestructura, ya sea por el beneficio de sistemas de transporte guiados, ferrocarriles, metros, subterráneos, el uso de tranvías o metros, que en Argentina es totalmente abandonado. El último fue, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tranvía a Puerto Madero fue un fracaso. En Mendoza sé que hay un tranvía, creo que está por acá la imagen. Y, por ejemplo, en Rosario sigue estando lo que es el trolebús, que es un colectivo, pero es eléctrico. Luego tenemos lo que es los BRT, que después lo vamos a ver, que es en traducción criolla es el Metrobús. Y después también la aplicación de sistemas de, por ejemplo, carriles exclusivos o ITS, que ITS es una sigla que es transporte, son sistemas de tránsito inteligentes, en inglés, ¿no? Estas redes. Y después tenemos, nada más. Esto lo pueden ir leyendo. Bueno, esto es lo que decía en Rosario, está el trolebús que funciona con una catenaria eléctrica. Después tenemos, por ejemplo, ahora nuevo, que son los colectivos eléctricos, que fue un préstamo en realidad, porque ahora hay que devolverlos estos a una empresa china, para ver cómo funcionaba el sistema. Que esto es lo que sabemos que tiene el problema del colectivo eléctrico o cualquier transporte eléctrico, es que tiene que parar a cargar. Entonces hay como a nivel de tiempo, hay 2 horas que tiene que estar parando el colectivo para cargar. Y acá estaba lo que le hablaba del teleférico en La Paz, Bolivia, que es toda una red compleja por el tema de que es una zona bastante intrincada. Este es el Metrovía en Mendoza. Y por ejemplo, estamos hablando de planificación. Este es un proyecto que tiene la ciudad de Córdoba para la creación de su subterráneo, que es un proyecto. Lo que decíamos del BRT, mejor conocido como Metrobús, es un sistema que se inventó en Brasil, en la localidad de Curitiba, que básicamente lo que hace es, tiene beneficios que son sistemas de transporte de carriles exclusivos, estaciones ubicadas entre 500 y 1000 metros, es decir, más alejadas, y el sistema original de Curitiba lo que tiene es que uno paga antes de ingresar a la estación, entonces muchísimo más rápido el ascenso de los pasajeros. En Argentina no se aplicó esto. Bueno, acá está la historia un poco de Curitiba. Y acá arriba tenemos lo que es la línea de Curitiba. Entonces vea que tiene cierta planificación, porque son líneas radiales que van al centro y que está integrada con el resto de las líneas de transporte. Y si uno lo compara con la red metropolitana de Metrobús de Buenos Aires, es demasiado generoso decir la red, porque es todo un sistema totalmente inconexo, sin una planificación de atrás. Básicamente lo que hicieron es buscar las avenidas donde les da el ancho y meter ahí un Metrobús, por más que después no se conecte con nada. Otro tema interesante es hablar de los centros de transbordo, que está relacionado a lo que es la interconectividad de la red y el uso de aprovechamiento. Porque mucha gente por ahí no utiliza cierto medio de transporte porque es poco cómodo, poco práctico de utilizar. Y por último, el tema de vehículos particulares y cómo desalentar su uso.
Y está muy relacionado a, por ejemplo, lo que es la limitación de velocidad. Otro tema interesante es la regularización del tránsito, por ejemplo, la aplicación de ondas verdes. El hecho de, por ejemplo, la onda verde, cuando uno frena, uno está perdiendo energía. Entonces, el hecho de que el tránsito sea fluido merma la energía perdida y reduce las emisiones. Bien. Y después tenemos el tema de vehículos eléctricos, que por ejemplo acá en Argentina se beneficia un poco por el tema impositivo. Y los transportes de carga. Que el principal problema que tenemos es que en Argentina la mayoría se realiza por camiones, por vía terrestre, y hemos abandonado lo que es el transporte, ya sea por ferrocarril o por barcaza, vía portuaria. Entonces veamos una comparación que en el año 45, en pleno auge, teníamos prácticamente un 30% más de transporte ferroviario de cargas que en la actualidad. Y si lo vemos a nivel de cargas, es casi el doble. Y por ejemplo, comparamos en Argentina un 6%. Y por ejemplo en Rusia es un 80%. Entonces en tema de cargas también estamos muy atrasados. Y con eso terminamos. No sé si hay alguna consulta. Bueno, con respecto a esto de algo de lo que comentó Tayel sobre el sistema de transporte que hay en otras localidades del interior del país, para aquellos que quizás no sepan o lo habrán visto en algún documento o donde sea, la ciudad de Buenos Aires en la década del 50 tenía tranvías y trolebuses, tal es así que si ustedes van en la zona del casco histórico todavía se ven algunos tramos de vías que quedaron ahí entre el adoquinado o el empedrado de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente eso se levantó, se sacó todo ese sistema de transporte. Teníamos también la línea de subterráneo más antigua de Latinoamérica, la línea A. Se transformó por otro sistema de transporte público que justamente lo que mencionó Tayel, el tema de colectivos, que es lo menos sustentable del que tenemos actualmente, ¿no? Por lo cual, es decir, hemos ido retrocediendo en calidad de transporte y se ha incrementado inclusive la concentración en la ciudad de Buenos Aires, muchas actividades que antes no existían. Por lo cual la descentralización, que es lo más económico que pudiera llegar a existir, la descentralización de esas actividades podría llegar a ser algo que debería estar en las agendas de los políticos a la hora de poder revertir el hecho del conglomerado, del movimiento de masas hacia la ciudad de Buenos Aires. Quizás esto que estamos padeciendo ahora de la pandemia y de trabajar desde casa, muchas de las actividades se vean reconvertidas, en los cuales quizás esto va a esforzar un cambio importante en el tema de los movimientos de masas. Así que esto quizás replantee un poco también el tema del trabajo y demás, por lo cual el tema del transporte público también yo creo que va a modificarse en ese sentido, en cantidad de pasajeros que pueda llegar a tener. Pero esto, vuelvo a repetir lo que dije en la anterior intervención. Esto es lo que hay que ponerse en cuando se planifica a nivel global, a nivel general. No podemos resolver a nivel puntual un tramito y nada más, porque esto está integrado. Nosotros estamos recibiendo en toda la zona del AMBA, estamos recibiendo gente de distintos puntos, de distintas localidades, porque así es la actividad que en este momento estamos teniendo. Entonces el transporte
debe ir acompañando esos movimientos. Por eso, cuando se hacen las planificaciones, se hacen estudios de los movimientos diarios, de los movimientos diarios de las personas, para poder planificar y no resolver solamente por una cuestión política partidaria de hacer ciertos tramos de Metrobús o de tramos de ruta o lo que sea por cuestiones políticas. Muchas veces, lamentablemente, lo técnico no acompaña, o mejor dicho, lo político no acompaña a lo técnico. Lamentablemente. Esto es un claro ejemplo de que en nuestro país carece de políticas públicas desde hace décadas, no es de ahora, desde hace décadas que carece de políticas públicas que acompañe lo político a lo técnico, y no que lo técnico deba ir acompañando o ajustarse a las cuestiones políticas, porque esos son parches. Nosotros hacemos un tramito de Metrobús o un tramito de algunos tramos de autopistas o de rutas, que van a resolver puntualmente. Sin ir muy lejos, el ensanche de la General Paz, se hizo ese parche de los ensanches, se hizo ya en las últimas 2 décadas, se hizo como 3 veces más o menos. Y fueron parches, porque después se van formando estrangulamientos en algunos tramos que hacen colapsar a cualquier hora y día de la semana. Entonces, ¿para qué sirve tanta inversión a los fines de que no resuelve de fondo el problema? Entonces, este tipo de cosas hay que observarla. Este tipo de visión es lo que nos interesa a nosotros como docentes, de que ustedes observen los problemas y busquen alternativas para resolver. Bueno, ¿algo para consultar de todo lo que se vio hasta ahora? Consultar o que quieran aportar algo, inclusive, no necesariamente tiene que ser una consulta, que quieran aportar algo ustedes también. Profe, buen día. ¿Le puedo Sí. hacer una consulta yo? Buen día. Vio, pero no es de lo justo lo que vimos hoy, pero bueno, está como relacionado. ¿Vio cuando usted hizo mención de los vertederos controlados? Que la descomposición de la misma materia orgánica generaba como un biogás. Y no me quedó entendido si ese biogás, o sea, entendí como que se utilizaba, pero no sé si se utilizaba o no, porque hasta donde entendí era metano, que se producía en su mayor parte. El tema es que eso se reutiliza a los fines de formar, es decir, la transformación para formar energía en los vertederos controlados, justamente para no ventearlo y que es liberarlo a la atmósfera, y eso va a generar después efecto invernadero. Pero a su vez eso lo podemos aprovechar, reconvertirlo en energías alternativas. En el caso de los vertederos controlados, lo que se utiliza, mejor dicho, eso es a los fines en una pequeña usina, de generar algo de energía hasta donde dé el volumen de gas que se pueda obtener, y lo máximo que puede llegar a dar por la capacidad que puede llegar a tener eso es generar energía para iluminar la zona parquizada de aquellas zonas de vertederos en los cuales ya están en etapa de cierre. Concretamente me referí en su momento a la de Dock Sud. Dock Sud es la que está pegada a la autopista Buenos Aires-La Plata, mano izquierda, yendo de Buenos Aires hacia La Plata, a la mano izquierda está eso, ya hace rato que no recibe más residuos, está todo parquizado, pero hay chimeneas de venteo en los cuales se extrae, porque se está haciendo justamente obras de ese tipo, de las que le acabo de mencionar. No sé si es eso la pregunta concreta.
Bien, profe, perfecto, se entendió. Bárbaro, gracias. De nada. ¿Vos querías aportar algo, Tayel, de esto? No, no. Ah, No, a ver, una cosa que a veces sí, lo que se genera es metano y para ver que a veces el metano se termina quemando, se ventea pero no en forma de metano, sino que se genera una llama y se emite, se genera combustión y se emite lo que se emite al final es dióxido de carbono. Por una cuestión de que el metano, si bien es un gas de efecto invernadero 23 veces, entre comillas, más potente que el dióxido de carbono. Por eso se hace esta conversión. Pero si no se aprovecha el metano se va a la atmósfera, así que es un peligro. bárbaro. Bueno, ¿alguien quiere consultar algo más? ¿No? Bueno, No, profe. perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Son 9:22, 9:30.